A lo mejor si queréis... Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo tenemos? Los chicos de Doméstica me han preparado una caja con una fotografía sorpresa. Voy a abrirla y voy a ver qué fotografía contiene y qué puedo hacer con ella. Vale, es una fotografía de Timothée Chalamet, si no me equivoco, es un fotograma de la última peli de Wes Anderson, que aún no la vi porque aún no se estrenó. Voy a ponerla en el bastidor antes de nada y a ver qué se me ocurre. Me gustan mucho las películas de Wes Anderson y me gusta mucho este actor en concreto, con lo cual... Vale, pues así viendo un poco por encima la foto, lo único que se me ocurriría para bordar, a lo mejor, sería el cigarrillo, por supuesto. Podría hacerle algún toque a la chaqueta. Parece más como un puro, finito, más que un cigarrillo, o sea que debe ser de color marrón. Quizás para la ceniza puedo usar este, que es un hilo degradado. Voy a usar hilo mouliné. El hilo mouliné es el que más uso, pero también uso perlé y me gusta también usar mucho el hilo de tapicería. Todo hilo que pase por delante de mi cara se viene para casa. Me pasó viendo la película de T, que ya la había visto 150.000 veces. Justo estaba aprendiendo cómo bordar y viendo la película, cuando salió la escena de la luna que van volando con la bicicleta, de repente no sé por qué la visualicé en un bastidor circular y dije, voy a meter un trozo de tela en la impresora, a ver qué pasa. No lo recomiendo, esto no lo enseño en el curso. Funcionó sorprendentemente, pero acabó muriendo con el tiempo, obviamente. Una vez que empecé ya no podía parar y ya película que veía un fotograma posible para poder hacerle algo. También me gusta mucho bordar fotografías antiguas de retratos, hay mucha gente, por ejemplo, que me manda fotografías de sus abuelos y me encanta, sobre todo fotografías en blanco y negro y darle un poco de color con el bordado me parece que queda súper bonito. Voy a bordar esta parte con ceniza, voy a coger un hilo degradado y ahora voy a ir hacia abajo. Creo que en el final le voy a poner un poquito de gris más oscuro. Vale, ya he terminado de bordar el cigarrillo. Voy a hacerle algo más porque me parece que queda demasiado simple. Pero creo que a lo mejor podría quedarle bien contornearle un poco la chaqueta y el cuello de la camisa. En este caso voy a usar un gris perla y un marrón. No sigo una norma básica tampoco para combinar colores ni nada de esto. De Wes Anderson, por ejemplo, de sus películas me encantan las paletas de colores que él utiliza. Y claro, cuando bordo fotogramas de sus películas, pues hombre, sí, ahí sigo un poco los colores que él ha escogido. Cuando quiero bordar algo que está muy cerca del borde del bastidor, quito el bastidor y muevo un poco la tela. Entonces voy a continuar por aquí. Hay días que a lo mejor puedo bordar 10 horas o días que puedo bordar 2 horas. Al final el trabajo que hago no es solo bordar. Bordo hasta en el día libre, entre comillas, que me tomo, porque como para mí bordar no es trabajar, al final. Vale, y ahora tendría que volver a mover el bastidor. Ya lo dejaría tal cual está. No me ha dado mucho tiempo de pensar qué más cosas podría hacer, pero bueno, podría hacer millones de cosas en realidad. Pero me gusta lo del factor sorpresa, no saber qué fotografía voy a bordar, ni qué hilos voy a usar, ni qué técnica, ni nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si queréis saber más sobre bordado, no os perdáis mi curso online en Doméstica.